Muy buenos días a todos los presentes y a todas las personas que nos siguen en Facebook Live. Hoy queremos agradecer de parte de la Federación ONGs Pacientes de Costa Rica, donde somos más de 43 organizaciones que trabajamos unidas por el beneficio de los pacientes. Para nosotros es sumamente importante este foro de hoy, donde vamos a donde conversaremos sobre el acceso a la información de los medicamentos autorizados por el Ministerio de Salud de Costa Rica. Para iniciar, deseamos agradecer a la Universidad de Costa Rica por ser aliados a los estudiantes del TCU, también a la Fundación Konrad Adenauer por todo el apoyo para que podamos tener iniciativas y poder realizar todas estas actividades que han sido una realidad para nosotros y así poder llegar a más personas y a más pacientes que tanto lo necesitan. Deseo solicitarle a la presidenta de la Federación ONGs Pacientes de Costa Rica, a la señora Vivian Leal, para que pueda pasar y brindarnos unas pequeñas palabras. Muy buenos días para todas las personas que se enlazan en esta mañana y que siempre tienen esa iniciativa por crecer en estos temas que a todos nos competen. Hablábamos hace días atrás de que hoy por hoy los usuarios de la salud somos todos, incluso todos los que en este proceso tuvimos que recurrir a una vacuna por el COVID, ya somos un usuario de la salud. ¿Qué quiero decir con esto? Primero quiero agradecer sobre todo que cuando se quieren hacer esfuerzos conjuntos, una sola organización logra más impacto cuando nos aliamos. Quiero agradecer a la Universidad de Costa Rica, a sus expertos, a sus alumnos, a los muchachos que con su trabajo de universidad constante y ese interés por querer ser un profesional de impacto nos ayudan a nosotros en la Federación a hacer realidad este tipo de esfuerzos. Un agradecimiento a ellos siempre por su compromiso. A los expertos que hoy nos van a compartir desde su ojo técnico y profesional estrategias que a nosotros los pacientes realmente nos hacen la diferencia en el impacto de nuestra calidad de vida. El tema que hoy nos trae a este foro viene a ser de vital importancia para todos nosotros que somos pacientes. La Federación es esa alianza de los pacientes y para los pacientes. Y el tema que hoy vamos a desarrollar tiene que ver con ese acceso a la información en el enfoque de medicamentos propiamente. Cuando hablamos de un paciente empoderado, es ese paciente que es capaz de poder tomar la enfermedad en sus manos, abrazarla y poder continuar con ella y lograr calidad de vida. Es por eso que la información se hace y se convierte en una herramienta fundamental para nosotros los pacientes, porque somos nosotros los que vamos al servicio de salud, ponemos el brazo para un tratamiento. Los tratamientos impactan nuestra vida. Pues de ahí la importancia que todos concordamos en conocer, en tener información clara, certera, segura y eficaz de los tratamientos que nos están aplicando. Realmente tener la información clara que se refiere a la evidencia científica que aportan los fabricantes de tratamientos y medicamentos para la aprobación de esos medicamentos. En Costa Rica, el ente rector, Ministerio de Salud, es importantísimo que compartamos información,
que nosotros, los usuarios, los que vamos a ser impactados directamente por una decisión que quizá estuvo en manos de expertos o detrás de un escritorio, que nosotros podamos tener acceso a esa información, que podamos entender de parte de los profesionales de la salud cuáles y cómo van a ser esos medicamentos y esos tratamientos para nosotros. Créanme que hace y marca la diferencia para nosotros los pacientes que vamos a continuar transitando a lo largo de nuestra vida con enfermedades crónicas. Yo hoy les invito a poner atención, a realmente anotar estos foros que hoy terminan. Hoy es el tercer foro que la Federación durante este año y con la alianza, con la universidad, con la Fundación Conrad, hemos propuesto. Y precisamente son esos foros propositivos para alzar la voz, para plasmar la necesidad de data segura y certera para que nosotros los pacientes podamos avanzar dentro de nuestras patologías. Yo hoy le invito que vamos a tener el lujo de boca de expertos de altísima calidad que nos pueden dar la información clara y las guías de nosotros, para nosotros, de cómo podemos y qué debemos hacer los pacientes para tener acceso a la información de los medicamentos en Costa Rica. Y lo más exquisito, de boca de los mismos pacientes, experiencias que realmente hemos tenido que transitar, nadie nos las ha contado, son vivencias que nosotros los pacientes encontramos dentro de los sistemas de salud, que tienen que ver con esa posibilidad vital de tener acceso a la información. Así que yo les motivo, les invito a disfrutar este foro y sobre todo a entender cuáles son las estrategias que podemos aplicar para estar a la vanguardia de la información. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Vivian. Bueno, y deseamos solicitarle a la licenciada Maure Codines, coordinadora de proyectos de Fundación Konrad Adenauer, a que pueda pasar y brindarnos unas pequeñas palabras. Buenos días a todas las personas presentes y a las que nos están acompañando por las redes sociales. Un gusto saludarles. Muy agradecida de poder haber apoyado esta serie de foros con los que concluimos el día de hoy. Desde la Fundación Konrad Adenauer es un gusto poder colaborar con estos proyectos que permiten visibilizar temas que muchas veces son obviados hasta que nos encontramos enfrentándolos en persona, como es el caso del tema que nos convoca hoy. Esperamos que no haya necesidad de llegar a ser pacientes para tener que visibilizar estos temas y darles la importancia que ellos ameritan, porque basta con el hecho de tener presentes que antes de ser pacientes somos ciudadanos y ciudadanas costarricenses, que tenemos el derecho al acceso a la salud y a que el Estado resguarde esa salud a través de una tutela justa y transparente. Esto viene sustentado a través del derecho del acceso a la información pronta, que es importante que todas las personas tengan presentes un derecho propio, inherente de su propia ciudadanía, y que no basta con el simple hecho de que nos brinden medicamentos, sino que también podamos comprender lo que eso puede repercutir en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestro organismo de forma integral, no solamente en la enfermedad que estamos enfrentando, sino las consecuencias que ese medicamento podría generar. Es importante que estos espacios se visibilicen, se presenten estos temas y se posicionen en la mesa para que los tomadores de decisiones los incorporen en sus agendas políticas y que logren permear y trascender a través de la toma de decisiones. Son temas que no pueden postergarse, que requieren que nos sentemos a dialogar, que requieren soluciones innovadoras que permitan fortalecer el Estado de Derecho en el que estamos nosotros desarrollando.
Entonces, no quiero robarles más tiempo porque la sesión que tenemos para hoy es muy interesante. Les agradezco a todas las personas y les invito a que nos acompañen durante todo el foro. Y pues nada más, eso sería de nuestra parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Mauri. Bueno, para poder continuar con este foro, vamos a seguir con expertos, iniciando con dos expertos, personas que se han entregado muchísimo, tanto a la federación como a pacientes, en lograr llegar a luchar, ¿verdad?, por ellos. Por lo que les solicito al doctor Freddy Arias, que es coordinador y docente de la Universidad de Costa Rica, que pueda pasar acá a la mesa principal, y también a la señora Tatiana Villegas, que es miembro de la Junta Directiva de la Federación ONGs Pacientes de Costa Rica, para que podamos conocer más sobre este tema. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, para iniciar sobre este tema de acceso a la información de los medicamentos autorizados por el Ministerio de Salud de Costa Rica, deseo iniciar con una consulta al doctor Freddy Arias en referencia a qué tipo de pruebas de calidad se realizan a los medicamentos y qué evidencias científicas se debe aportar para los fabricantes y aprobar su venta en Costa Rica. Bueno, muy buenos días. Agradecer a la Federación por la invitación, agradecer a la Fundación Konrad Adenauer el apoyo que nos brinda para sus actividades. Bueno, creo que el tema que nos convoca hoy es muy interesante. Tiene que ver con un derecho básico de los pacientes de conocer, de acceder a la información y apropiarse de la terapia que utilizan para tratamientos de enfermedades o pues, el uso general que se hace de los medicamentos. En el caso de los medicamentos, creo que un elemento que hay que tener en consideración es que cuando se aprueba un medicamento para el uso en un país, esto viene determinado por una serie de requisitos, una serie de información que tiene que aportar el laboratorio fabricante para que el medicamento pueda ser utilizado en una población de manera segura y eficaz. Un elemento importante y es que todos los medicamentos son riesgosos, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, todos los medicamentos tienen necesariamente que valorarse el riesgo y el beneficio de ser utilizados en una determinada persona. Si ese balance entre el riesgo y el beneficio es adecuado y pues el beneficio supera los riesgos, pues evidentemente pues, se justifica el uso de un medicamento determinado. Ahora bien, siempre se trata de que el riesgo para la población sea el menor posible, que sea un riesgo de manera controlado, que la información de seguridad, de eficacia y de calidad pues es suficientemente clara para exponer a la población a estos productos químicos riesgosos. En ese contexto, el fabricante de un producto tiene que aportar la información que asegure que el medicamento es eficaz. O sea, que el medicamento va a tratar la patología específica para la cual está siendo indicado. Tiene que verse la evidencia científica, los estudios fase 1, fase 2, fase 3, que eventualmente justifican la utilidad terapéutica de este medicamento. Además, debe garantizar que es seguro, o sea, que el riesgo de multiplicación, el riesgo de efectos secundarios es lo menor posible. Y como otro elemento básico es que tienen que asegurar la calidad de los productos por medio de diferentes pruebas, por ejemplo, de pruebas de las especificaciones, pruebas de calidad, pruebas de disolución y otras pruebas técnicas que tienen que ver con la idoneidad y la calidad del medicamento. Por ejemplo, que no tenga residuos con contaminantes, que los productos de síntesis pues, no están ahí en el producto terminado.
Entonces, es necesario pues, aportar toda esa información. Con base en esto, el Ministerio de Salud otorga una autorización. Sin embargo, esto es una autorización de una manera en abstracto para el medicamento formulado con ciertos parámetros. Sin embargo, una vez que el producto ha ingresado, el producto está registrado, quiere decir que ya el otro fabricante puede mandar los diferentes medicamentos. Algo importante es que el registro sanitario se hace una única vez. A los 5 años se vence el registro. Todos los lotes de producción, todos los medicamentos que ingresan al país, pues entran bajo el mismo registro sanitario. Pero esto no implica que todos los lotes de producción o que todos los lotes que se hacen, que la empresa farmacéutica realiza, son necesariamente iguales. En principio se esperaría que fueran hechos con las mismas condiciones y mantuvieran la misma calidad y seguridad. Sin embargo, es posible que eso no sea así por alguna falla en la fabricación, por algún problema intrínseco en el medicamento, por ejemplo en el transporte, que haya habido algún problema en la cadena de distribución del medicamento y el medicamento que se va a dar a los pacientes pues no cumpla con los parámetros de calidad suficientes. Esto es lo que motiva que todos los países tengan un control estatal de medicamentos. Quiere decir que cada lote de producción o algunos lotes de manera aleatoria, o que se analice la calidad por un laboratorio nacional de los medicamentos que se van a dar a la población costarricense, a la población del país. Entonces, hay pruebas de calidad que se hacen ya directamente al medicamento, a una muestra del medicamento que se va a someter o a brindar ya a los pacientes, y este control específico de los lotes de producción que se van a comercializar junto con el registro sanitario es lo que da la garantía a la población de que este uso que es seguro. Entonces, quiero que quede muy claro, digamos, que los lotes de producción o los medicamentos que se comercializan en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá, en Costa Rica, pues no necesariamente son iguales. Hay diferencias en la fabricación, la fórmula, cuál y cuantitativa, los excipientes que utilizan pueden ser diferentes en los diferentes países. El efecto clínico de la molécula pues probablemente sea el mismo en las diferentes poblaciones, que se garantiza por medio de estudios multicéntricos, estudios clínicos. Pero la calidad específica de los medicamentos es posible que sea diferente. Esto motiva la posibilidad de que haya estudios de bioequivalencia, estudios de biosimilitud, que se hagan estudios ya específicos que sean relacionados con la calidad, únicamente con la calidad del producto, no necesariamente con métodos de síntesis, no necesariamente con otros estudios, sino únicamente con pruebas de calidad que garanticen que el medicamento tiene la calidad suficiente para ser utilizado en la población. Y es muy importante diferenciar entre los estudios de calidad que se hacen para los lotes específicos de cada país frente a los estudios clínicos y los estudios de seguridad y eficacia que se hacen de las moléculas en estudios clínicos. Son aspectos diferentes, y esta unión de estos estudios es lo que efectivamente garantiza de alguna manera cierta calidad en los productos. No obstante, sigue siendo posible que los medicamentos presenten efectos secundarios y riesgos para los pacientes. Muchas gracias. Qué importante conocer tanto a las personas presentes como por Facebook que nos siguen todos estos datos que el doctor Arias pues, nos está brindando. Y deseo consultarle también a Tatiana Villegas, siendo ella una líder y defensora también de pacientes, además por la experiencia que tiene ella al ser una paciente, cómo afecta a los pacientes la falta de información sobre los medicamentos autorizados por el Ministerio de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias igualmente, me uno al agradecimiento que expresa Freddy hacia las organizaciones que hicieron posible este foro. Son temas bien importantes en el sentido de que los pacientes por ya muchos años nos hemos organizado para
pues para exigir que se vigilen los derechos humanos de las personas, ¿verdad? Y de las personas usuarias de los servicios de salud. Y con el tiempo hemos chocado con el tema de acceso a la información, porque tal vez iniciamos con un tema de que, bueno, el derecho a que nos atiendan, luego el derecho a tener medicamentos seguros y de calidad, pero luego nos empezamos a ver envueltos en el tema de que entonces para poder trabajar al lado, digamos, ya como ONGs, al lado del paciente, necesitamos la información, necesitamos saber el panorama completo, pero pues por años hemos encontrado la limitante, que ya lo hemos mencionado en los foros, ¿verdad?, en anteriores, ese acceso a la información que por años pues el Ministerio de Salud se ha escudado en que es confidencial cuando no lo debería de ser, porque afecta directamente a nuestra calidad de vida. Nosotros consideramos que es, y es sabido que es de suma importancia que se realicen controles de calidad de medicamentos antes de que se autoricen su venta al mercado en general, sobre todo porque necesitamos estar seguros de que cumplen con los aspectos mínimos, ¿verdad?, para consumirse, igual que cualquier producto que hay en el mercado. Tal como explicaba Freddy, pues las fábricas tienen que presentar toda esta evidencia científica porque para que el paciente esté seguro de que vamos a consumir un producto que es seguro para utilizar, que es efectivo para lo que dice que es efectivo y además que es de buena calidad, ¿verdad? Son los tres parámetros que nosotros siempre defendemos que a la hora de trabajar hacia el paciente. Luego nos enfrentamos con que a pesar de que el fabricante presenta toda esta evidencia científica ante el Ministerio de Salud, que esta evidencia significa básicamente la línea de trabajo para los profesionales de la salud. Con eso ellos van a saber cómo se va a usar el medicamento, para qué indicaciones. Pero nos enfrentamos con que de repente entonces la caja nos indica no, es que no hay suficiente evidencia. Entonces a veces falta también de comunicación entre las entidades de, bueno, si el Ministerio de Salud, que es pues la máxima autoridad sanitaria, lo aprobó, pues entonces ¿por qué la caja no? Entonces ahí nos enfrentamos con un desacuerdo entre esas dos entidades que el paciente pues tiene derecho y queremos estudiarlo, queremos también discutir, queremos también entender cuál es esa discordancia, pero no tenemos acceso a esa información, a esa evidencia para poder pues nosotros también tomar una decisión, porque ¿por qué no? ¿Verdad? Queremos saber si el medicamento que me van a poner realmente es seguro, porque si ellos no están de acuerdo, algo tenemos nosotros que también decidir y con un consentimiento informado decidir que pues, queremos usar el medicamento o queremos algo mejor. Y en general, por ejemplo, si las personas que todo el mundo utiliza medicamentos para un sentido o el otro y queremos estar seguros de que si yo voy a la farmacia, ya hablando del tema comercial, a comprar cualquier cosa, pues tengo que estar segura de que, o se supone que estamos en la seguridad de que pues, todo lo que se vende en la farmacia pasa por pues, controles estrictos que realmente me aseguran de que funciona para lo que dice en el insecto, ¿verdad? Entonces, pues, ese es el tipo de cosas que nosotros defendemos porque simple y sencillamente en esa discordancia nos queda la duda. O sea, si para el ministerio es una cosa y la caja otra, pues nosotros también queremos decir, bueno, esto parece tener alguna discordancia o realmente es un medicamento que queremos utilizar. Han habido momentos en que algún medicamento que está a la venta en Costa Rica pues ha demostrado que no es seguro o que no está bajo los parámetros y varias ONGs en el país han trabajado y solicitado una revisión de esta evidencia, ¿verdad? Y, como ya mencionaba antes, el Ministerio de Salud pues se niega a dar la información y entonces para nosotros esto se vuelve como un tema ya de falta de transparencia, ¿verdad? Porque primero que todo nosotros sabemos que a nivel mundial es una información confidencial, es normal que la gente tenga acceso a esta
este tipo de información. Y sobre todo porque, como ya lo han mencionado los compañeros, básicamente, ¿cómo va a ser confidencial una información que afecte directamente nuestra calidad de vida? No, pues no tiene cabida. Entonces, esa es pues, la discusión que nosotros traemos a la mesa en ese sentido y cómo realmente esto puede afectar al paciente directamente. Claro, y el desconocimiento por lo que hemos luchado muchas veces en este momento, como lo indica doña Tatiana, tenemos un montón de dudas, por lo que deseo consultarle al doctor Arias en qué casos el procedimiento actual arriesga la vida del paciente que utiliza esos medicamentos. Ok, una pregunta muy interesante, porque en todo caso partimos de que los pacientes deberían estar adecuadamente informados de sus terapéuticas. Uno esperaría, dentro del sistema de salud, esperaría que los pacientes pues, se empoderen de sus medicamentos, que sepan lo que se está utilizando y conozcan el riesgo, que esto es algo muy complejo para un paciente. Para un paciente es complejo analizar la evidencia, analizar una monografía o analizar estudios de calidad. Sin embargo, esto no debería de limitar la posibilidad de comprender, porque bueno, si es cierto, es complejo, pues al menos tener la oportunidad, al menos de tener el derecho de poder revisar la información y poder estar seguros de que los estudios, por ejemplo, de bioequivalencia que se presentaron para dar una autorización, pues son los más adecuados, incluso plantear estas discusiones con la autoridad sanitaria, plantear discusiones con cualquier institución prestadora de servicios de salud, pues debería ser un derecho, no debería de limitarse el acceso a la información básica para que los pacientes puedan conocer. De hecho, se esperaría que los pacientes conozcan la mayor cantidad posible, porque en todo caso es una documentación que se aportó a la autoridad sanitaria para dar un permiso. Vean ustedes que si ustedes piden un permiso municipal, piden un permiso de sanidad, piden cualquier especie de permiso a una autoridad pública, pues esa información es absolutamente pública y cualquier persona debería poder revisarla porque está en juego un interés público, una concesión, una compra. Vean el caso de una compra pública, una compra de medicamentos, una compra de cualquier producto en general, es absolutamente transparente y cada vez los sistemas, las leyes han ido hacia transparentar esos procesos y todo el mundo tenga oportunidad de objetar, todo el mundo tenga oportunidad de plantear cuestionamientos y poder estar claro de cómo se otorgan permisos, cómo se otorgan concesiones, cómo se otorgan licitaciones y demás. Ven ustedes que la transparencia es un elemento básico en el ámbito público. El caso de los medicamentos no debe ser diferente. Y es que, ciertamente, muchas veces hemos visto muchísimos casos en los que el Ministerio de Salud ha aprobado medicamentos que no cumplen o que más bien generan un montón de daños a los pacientes, han tenido que ser retirados del mercado, han tenido que ser incluso revocados registros sanitarios, justamente por el riesgo o por los daños concretos que ha generado a la población. Incluso han generado cambios en la normativa. Recuerdo muchos casos, el caso de la warfarina, el caso de algunos medicamentos biológicos que ingresan al país y realmente pues, no tienen las condiciones mínimas de calidad. ¿Por qué guardar la posibilidad a los pacientes de poder analizar esta información que ha sido puesta a disposición y ni siquiera tener acceso a poder revisar, a poder plantear dudas respecto de la evidencia? Y es que esto afecta directamente a los pacientes. Vean ustedes que muchas veces en la caja, muchas veces los servicios públicos dicen, no brindan un tratamiento específico alegando que no hay evidencia suficiente, alegando que la indicación no es adecuada, en contraste con la propia autoridad sanitaria que dice que sí, que toda la evidencia está disponible. ¿Cuál sería entonces el parámetro? ¿Cuál sería entonces el tipo de revisión que hace el Ministerio de Salud, que muchas veces se basa en autoridades reguladoras estrictas, el FDA, EMA?
¿Cuál sería entonces el parámetro para que eso sea utilizado en el país si eso no es suficiente para la institución prestadora de servicios de salud? Realmente pues deja a los pacientes en una situación muy precaria en la que no pueden siquiera tener la posibilidad de discutir o de plantear dudas o de plantear sus posiciones para pues, el uso más racional de los medicamentos. Entonces pues el riesgo tiene que ver con reduce a los pacientes a una posición totalmente pasiva en la que están nada más a la espera de que les den pues de que le den lo que se considere, digamos, sin tener ninguna oportunidad de discutir sobre su tratamiento o de conocerlo siquiera. Eso debería ser ya superado y deberían de tener los pacientes pues, las posibilidades reales de acceder a la información relativa con su terapéutica. Doña Tatiana, y usted, según su experiencia, nos puede contar si ha existido un caso en que, a pesar de los controles que la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud se utilizara estos medicamentos y generara problemas en los pacientes. Gracias, Jessica. Un caso no, hay muchos. Sí. Son muchos los casos y son muchos los casos que han caído también en denuncia ante las ONGs, ¿verdad? Cuando los pacientes se aproximan a nosotros como líderes, nos piden ayuda porque están teniendo alguna dificultad con un medicamento. Yo también, bueno, como representante también de los pacientes con colitis ulcerativa y Crohn, pues vivimos una experiencia en el 2016. Nos enteramos de que iba a ingresar un medicamento que sería un genérico del medicamento mesalazina, que es básicamente en enfermedad inflamatoria intestinal lo utilizamos casi todos los pacientes, o por lo menos la gran mayoría. El original que usamos acá en Costa Rica, o el que se comercializa más, es el de Ferrin, que se llama Pentasa, perdón. Y lo que nos enteramos era que iba a ingresar el genérico, que iba a ingresar Stein, que se llama Suprimal, y sabíamos que no contaba, digamos, con las características y la calidad que traía la Pentasa. Nosotros presentamos, en ese momento estaba, ¿verdad?, aprobado por el Ministerio nada más. Entonces, presentamos ante la Caja evidencia científica de que este genérico, pues, por ejemplo, no tenía la liberación prolongada que tiene la Pentasa, no tenía la característica de baja absorción a sangre. Esto pues, le reduce montones los efectos secundarios a los pacientes que lo consumen. O sea, estamos hablando de un medicamento que yo personalmente tengo 12 años de tomar diariamente, entonces obviamente el tema de efectos secundarios es esencial para nosotros. Además, evidenciamos que el Suprimal no se comercializa en ningún otro país. Incluso en España se había descontinuado su comercialización. En el país donde se fabricaba no se comercializa, que es Argentina. Pero bueno, era suficiente evidencia, pero esto no fue como tomado con la importancia del caso. La Caja lo adquirió, lo administró y pues, ¿qué obtuvimos? Recaída de un gran porcentaje de pacientes. Los pacientes defecaban la pastilla completa, así de severo, entonces por supuesto no tenía el efecto que necesitaban. Y bueno, esto es un caso que pues yo sé que cada líder de la federación tiene por lo menos varios ejemplos en los que ha vivido una experiencia como esta, una lucha, porque a partir de ahí fue una lucha hasta que pues básicamente se desechara este medicamento y se volviera a comprar el original. Pero que se pudo haber evitado, es que eso es lo importante, que se pudo haber evitado con mejores controles, con mejor comunicación entre las instituciones de salud, y además evidencia que a pesar de que el medicamento pasó por controles del ministerio y controles nuevamente de la Caja, pues
igual puso en riesgo la salud de las personas, le salió más caro porque entonces hubo pacientes que terminaron hospitalizados y graves. Y nuevamente durante este proceso nosotros no tenemos acceso a información para poder apoyar mejor al paciente, entonces hubo que requerir a lo que también nosotros no somos, o sea, es nuestra herramienta, pero no es algo que, pues, que somos de fanáticos, que es a los recursos de amparo. Entonces tenemos que recurrir a esto para que ya un tercero visualice la situación, y entonces la judicialización no es la solución de estas cosas, porque para mí personalmente, si siempre se lo digo a la gente de la ONG, eso es lo que generamos es un biombo a los pacientes a los que les pusimos recurso de amparo y los demás pues se nos quedan por fuera, y eso no tiene sentido y es desgastante. Hay muchas cosas que se podrían trabajar para evitar todo este proceso que se genera a través de una falta de comunicación, porque si nos ponemos a ver, no hay esa línea en la que todos podemos accesar desde la caja, el ministerio y el paciente. Nosotros como líderes trabajamos montones para que el paciente se empodere sobre su enfermedad, sobre sus tratamientos, sobre lo que está pasando, lo que puede pasar a partir de que recibe un diagnóstico de una enfermedad crónica. Pero eso, y la caja lo promueve también, pero a la vez el ministerio no lo restringe, pues, cuando no nos apoya en esas cosas, ¿verdad? Entonces, pues es un tema que es difícil de comprender. O sea, eso es lo difícil. El paciente pues se ve totalmente desprotegido en el sentido que pues no tiene herramientas para defenderse y para informarse sobre lo que sucede con su salud a veces, ¿verdad? Entonces, pues nosotros como líderes de ONGs nos hemos puesto la camisa de defender eso, ¿verdad? Que además de muchos otros derechos, el derecho que el paciente tiene que ser informado sobre lo que está pasando con su salud y sobre lo que le puede afectar. Así es. Y doctor, ¿en qué se basa el Ministerio de Salud para negar a los pacientes información sobre los expedientes de los medicamentos autorizados? Bueno, en general la posición del Ministerio de Salud es que prácticamente toda la información que fue utilizada como base para dar la autorización es confidencial. Es confidencial porque de alguna manera está protegida por la ley de información divulgada y porque tiene algún valor comercial. Este argumento no se entiende también en tanto que la información de eficacia en seguridad basada en estudios clínicos normalmente está publicada en revistas internacionales, está publicada y es deseable que sea de acceso público. Y además, la información relacionada con la calidad debería ser los aspectos más básicos. O sea, las pruebas o las especificaciones de un producto terminado, los estudios de equivalencia, los estudios de calidad en general, deberían ser absolutamente públicos, en el tanto que no hay ninguna información comercial o secreta que tenga algún valor específico. Las pruebas de calidad, por ejemplo, que hace la caja, deberían ser absolutamente públicas porque es la garantía de una de las pruebas de calidad que se utilizaron. Sin embargo, la caja también dice que eso es absolutamente confidencial. No se logra entender por qué los resultados de calidad, que son los que garantizan las pruebas que están conformes con la farmacopea, por ejemplo, oficial, los métodos de fabricación, los métodos de calidad, de materiales de calidad están normalmente descritos en las farmacopeas o son métodos propios, pero de alguna manera son métodos de calidad sin mayor valor que cualquier persona pues, podría desarrollar luego de algún trabajo intelectual, pero eso de ninguna manera motivaría que tenga que puedan ser consideradas como secretas. Entonces, pues la posición del Ministerio de Salud, la posición de la Caja, es que sea absolutamente confidencial, que esa información no pueda estar a disposición del público ni nada, lo cual es evidentemente contrario con la ley, contrario con el fin público que se busca, que es que la gente conozca. Y es que hay que recordar que, por ejemplo, los medicamentos originales, los medicamentos innovadores que hacen algún esfuerzo en investigación
investigación y desarrollo, de alguna manera se garantiza o se podría proteger su información relacionada con seguridad y calidad, no, su seguridad y eficacia, podría ser protegido, de hecho es protegido con algunos tratados internacionales y con la propia ley de información divulgada, puede ser protegida y esto evita, digamos, que entren genéricos al mercado, pero puede ser protegida por un máximo de 5 años. O sea, 5 años es el tiempo máximo que la información no divulgada, la información de estudios clínicos podría ser guardada como confidencial. Sin embargo, una vez que pasa el tiempo, las empresas innovadoras ya no tienen posibilidad de que les protejan esa información, debe ser absolutamente puesta al público para que los genéricos puedan ingresar con base en esa información. De hecho, se busca que, pues, agotado el tiempo de protección de un original, pues los genéricos puedan ingresar, o los biosimilares puedan ingresar y tener sus indicaciones. No tiene ningún sentido que las pruebas, o sea, o que los medicamentos originales, o que las compañías con medicamentos originales tengan una protección limitada a 5 años, pero que la información que tiene un genérico, un biosimilar, está protegida a perpetuidad, porque digamos que esta es una protección que da otorga el Ministerio de Salud, que es infinita, digamos, en el tiempo. Usted no puede acceder a ninguna información de un medicamento genérico o un medicamento biosimilar nunca. Y básicamente eso es vamos a ver, un contrasentido respecto con la ley, que limita la de los originales, que de alguna manera tiene un valor comercial y que tiene algún valor específico por 5 años, y que el resto de los medicamentos nunca se acabe, digamos. Eso de alguna manera va en contra incluso de todos los sistemas de propiedad intelectual, porque uno de los elementos más básicos es que la protección de esta información sea limitada en el tiempo. Incluso las patentes, que es la forma de protección más amplia, pues se limita a únicamente 20 años. Una vez que eso, pues se espera que toda la información de una patente, de un medicamento original o de un producto original esté a disposición del público para que todo el mundo lo pueda copiar. Esa es la esencia. Poder copiar todos los productos y que entren medicamentos a costo más bajo y entren en competencia. Entonces, no tiene sentido tampoco que la información de un medicamento genérico, un medicamento biosimilar, que se base en la información de un medicamento original, esté protegida. No tiene ningún sentido en el marco de que se espera que el sistema funcione y que toda la gente pueda acceder a productos, pues, de muy buena calidad y a un precio menor. Para eso requiere información. Entonces, no solo es una limitación de alguna manera que limita para la redundancia, el comercio y el desarrollo normal de los productos, sino que además deja a los pacientes en la posibilidad de poder analizar esos estudios, de poder determinar cuáles las pruebas se hicieron, qué pruebas se hicieron, los valores que se utilizaron, que son de alguna manera estándares en la industria farmacéutica. Es muy básico, puede ser comprendido por prácticamente cualquier profesional en farmacia, cualquier profesional en química que lo pueda analizar. Eso cobra especial relevancia, por ejemplo, en medicamentos biológicos que son muy sensibles a los cambios de temperatura. Uno esperaría que el país haga un control estatal de medicamentos muy riguroso en medicamentos biológicos que van a necesitar las personas, que aseguren que el tránsito, que asegure que los procesos de abastecimiento de distribución han sido los adecuados para que se le den a los pacientes. Eso, pues, es una garantía básica y los pacientes deberían de poder tener acceso, los pacientes y las ONGs, digamos, como garantes de derechos colectivos de los pacientes. Hasta ahora, pues, ese ha sido el panorama, y de alguna manera en la situación actual es que los pacientes, pues, no tienen posibilidad de acceder a la información, y esta sigue siendo protegida por el Ministerio de Salud, por la caja en temas de calidad, y bueno, de alguna manera vulnera los derechos de los pacientes y genera, pues, distorsiones importantes en la utilización normal de los productos. De verdad ha sido una mañana súper importante, con una información súper rica, donde muchos pacientes sin duda deben de estar en sus lugares, incluso sorprendidos, ¿verdad?, con la información que se desconoce.
Y muchísimas gracias, de verdad, don Freddy y doña Tatiana, por toda la información que nos han brindado esta mañana. Y como parte, para poder continuar con este foro, deseo invitar al licenciado Randall Madrigal para que nos brinde las conclusiones de esta importante conversación que hemos tenido esta mañana. Don Randall, él es abogado y notario, mediador certificado en conflictos de salud por el Colegio de Médicos y Cirujanos. Muy buenos días, don Randall. Sí, muy buenos días. Muchas gracias a Jessica por la presentación. Quiero agradecerle nuevamente a doña Vivian por la invitación que me hace a estos foros que se han venido realizando a lo largo del año, donde se han discutido temas de una grandísima importancia, por ejemplo el que nos cita hoy. Y quisiera iniciar recordando que el pasado 17 de septiembre a nivel mundial se conmemoró el Día Internacional de la Seguridad del Paciente. Es el día que la Organización Mundial de la Salud ha dispuesto para recordar la importancia de la seguridad del paciente y justamente también recordar que dentro de este marco importantísimo de la seguridad del paciente, la Organización Mundial de la Salud ha procurado cada vez más vincular al paciente, es decir, que la voz del paciente sea escuchada, que el paciente sea cada vez más partícipe del proceso de atención sanitaria y no un mero espectador, ¿verdad? Como comentaban ahora tanto don Freddy Arias como doña Tatiana. Y esto definitivamente es algo que está en construcción. Como decía el profesor mexicano, el jurista mexicano Octavio Casamadrid Mata, esto es un tránsito todavía de un modelo de paternalismo a un modelo de autonomía de la voluntad, y todo tránsito es ciertamente difícil, pero bueno, creo que es importante partir de ese empoderamiento, más o menos allá por los años 70, y esto lo resume muy bien el eticista español don Diego Gracia, cuando justamente refiere a ese impasse que se da ahí. Se produce una revolución importantísima ya por los años 70, donde podemos comenzar a hablar ya con más propiedad de los derechos de los pacientes. Esto definitivamente ha permeado los marcos jurídicos, no ha sido lento, digamos que inicia por ahí de los años 70 y hasta quizás unos 20 años después. En el caso de Costa Rica vemos, por ejemplo, marcos jurídicos concretos que hablan de los derechos de los pacientes, como la ley 8239, que es del año 2012, que es justamente la ley de derechos y deberes de los usuarios de servicios de salud públicos y privados. ¿Por qué es importante el acceso a la información en el caso de los medicamentos? Bueno, el medicamento definitivamente es un bien esencial, creo que no podemos conceptualizarlo de otra forma más que como un bien esencial para la protección de la salud, y en tal sentido pues es importantísimo que el paciente tenga acceso a esa información. ¿Qué información podemos visualizar en el caso de los registros sanitarios, en la información que está, por ejemplo, en oficinas públicas, en este caso como el Ministerio de Salud? Bueno, la información contenida en esos registros sanitarios, como bien lo comentaban tanto don Freddy como doña Tatiana, pues es de suma importancia. Contempla información, por ejemplo, sobre las indicaciones, las contraindicaciones, las interacciones, los efectos adversos, la dosis, la administración, información que sin duda es de un altísimo valor, en este caso, para el paciente y para los propios profesionales sanitarios. Es decir, se demanda del profesional sanitario, por ejemplo, en este caso, quien prescribe los medicamentos y quienes los dispensan, los médicos, cirujanos dentistas, enfermeras obstétricas y en este caso farmacéuticos, que son los autorizados para dispensar, bueno, que realicen un acto profesional, ¿verdad? Para realizar un acto profesional en apego a la Lex Artis se requiere, por supuesto, de información, y esta limitación de la información me parece entonces en este caso que podría estar transgrediendo varios derechos, ¿verdad? Uno de ellos, la libertad profesional, es decir, el profesional requiere para el ejercicio de ese acto profesional
La información es algo que es, por supuesto, que es básico, ¿verdad? Entonces, bueno, eso como un primer elemento. Esto definitivamente tiene una incidencia en el derecho a la protección de la salud, es decir, el paciente. Y aquí, ahora que doña Jessica me presentaba tan amablemente, yo creo que voy a incluir en eso que soy paciente, ¿verdad? Porque es que al final de cuentas todos terminamos siendo, ¿verdad? Decía el expresidente norteamericano John F. Kennedy que consumidores por definición somos todos. Yo me atrevo a parafrasear y diría que pacientes por definición somos todos, ¿verdad? Entonces, yo creo que estos temas no nos pueden ser ajenos. La información redunda definitivamente, me parece, en el ejercicio de la libertad profesional, repito, de quienes prescriben y quienes dispensan medicamentos, y por supuesto en este caso también del paciente. Y ahora creo que don Freddy lo comentaba muy bien, es decir, a veces todavía con esos resabios de paternalismo que tenemos, ¿verdad? Se dice que pues, se puede decir que para qué quiere el paciente una información que es científica o que es técnica y que no va a comprender. Pero es que no se trata de eso, ¿verdad? Es decir, el paciente no puede ser infantilizado, no puede ser minimizado, más bien estamos en una etapa de empoderamiento en donde es necesario que ese paciente tenga acceso pleno a esa información y ciertamente coincido con Freddy Arias y con doña Tatiana en el sentido de que esto es un asunto incluso de transparencia, ¿verdad? Es decir, no es posible que en una oficina pública esto esté con un secretismo como si fuese un secreto de Estado, ¿verdad? Y esto me parece que para seguir haciendo algunos enunciados de derecho, ¿verdad? Que ya referimos en este caso, la libertad profesional de los profesionales que tienen que tener la información adecuada para ejercer el acto profesional, del derecho a la protección de la salud de los pacientes que tenemos derecho, ¿verdad?, a conocer de esa información, y por supuesto también hay un derecho en juego que es importante y siempre me gusta mencionarlo porque la Sala Constitucional lo ha venido desarrollando con mucha importancia, que es el derecho al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos. Las administraciones públicas tienen que funcionar de manera regular, continua, eficaz y eficiente, y me parece que si esta información, que es del absoluto interés público, no lo está, aquí tenemos en definitiva una deficiencia de la administración. Hay obligaciones muy claras, ya lo han comentado los expositores, con respecto a las obligaciones que tiene el Ministerio de Salud, ¿verdad?, como entidad sanitaria para el registro de los medicamentos, y esa información, bueno, no nos podemos cansar de insistir en que tiene que ser de acceso público. Hay algunas limitaciones que ya Freddy Arias comentó desde el plano jurídico, pero en buena parte de esa información no vemos razón alguna para que se le esté negando a los pacientes e insisto, incluso a los mismos profesionales de la salud. Yo creo que conclusiones de rigor, ¿verdad?, podríamos decir, ¿verdad?, que la información contenida en el caso de los registros sanitarios debe ser información absolutamente pública, excepción de algunos casos muy particulares, ¿verdad?, como actos de prueba para sustancias nuevas, pero con algunos supuestos muy delimitados. Y bueno, esa limitación de acceso a la información de carácter público, y en esto vuelvo al inicio, ¿verdad?, me parece que compromete la seguridad del paciente definitivamente, el derecho a una atención segura, en consecuencia, y no puede ser de otra manera, el derecho a la protección de la salud, y bueno, el ejercicio de la libertad profesional de los profesionales sanitarios cuyas intervenciones deben estar ajustadas a la lex artis profesional. Creo que hay suficiente marco jurídico en el país para reclamar este derecho. Coincido plenamente con doña Tatiana, es decir, aquí no podemos estar llegando únicamente al plano de la judicialización. No es posible, ¿verdad?, que por ejemplo para acceder a un determinado medicamento, existiendo pues toda la evidencia técnica de las bondades de ese medicamento y de los perjuicios que podría implicar, por ejemplo, un intercambio para un paciente, no es correcto que tenga que estarse recurriendo al recurso de amparo, ¿verdad? Si bien está en juego el derecho a la protección de la salud y dentro de la justiciabilidad del derecho están algunas garantías, como es el caso del recurso de amparo, pues no es una buena señal que tengamos que estar recurriendo a esto, ¿verdad? Además, el país tiene altísimos niveles, y ustedes lo saben muy bien, de judicialización de la salud, en donde un porcentaje importante de los recursos de amparo que resuelve la Sala Constitucional tiene que ver con materia de salud, ¿verdad? Y no se vale que, además de eso,
para tener acceso a la información sobre el medicamento haya que recurrir también, por ejemplo, en este caso, a la vía del recurso de amparo, ¿verdad? He visto recientemente un proyecto de ley que se tramita bajo el expediente 23.113, que es la ley marco de acceso a la información pública, en donde, por supuesto, que viene o que se busca robustecer el derecho que tiene la población a acceder a la información de carácter público, y aquí me parece que el tema que estamos discutiendo esta mañana evidentemente calza, ¿verdad?, dentro de los supuestos de acceso a información pública, y yo no veo, ¿verdad?, no veo, don Freddy y doña Tatiana, no veo aquí en este expediente que haya ninguna limitación, ¿verdad?, lógica, ¿verdad?, que venga a establecer esta ley, no podría serlo, para que en este caso se pueda acceder a esta información. Quiero ser breve en estas conclusiones y bueno, resaltar la importancia de estos diálogos, doña Vivian, y felicitarla por la iniciativa de traer tan importantes temas a estos foros, en donde creo que la Federación cumple a cabalidad el objetivo que se viene proponiendo de empoderar al paciente, ¿verdad?, y que es justamente lo que buscamos cada vez más, paciente más activo, más partícipe, y justamente para eso tenemos que seguir propiciando los escenarios para que ese paciente pueda disfrutar plenamente del derecho a la protección de la salud y en consecuencia del derecho a la información, en este caso de medicamentos. Muchísimas gracias a la Federación de Pacientes, muchísimas gracias también a doña Maureen Rodríguez de la Fundación Konrad Adenauer por la proyección que tiene también hacia la realización de estas actividades, y bueno, muchísimas gracias a todas las personas presentes y a quienes nos han seguido por las redes sociales. Muy buenos días. Muchas gracias, don Randall. Bueno, y a todos agradecer por el tiempo que han compartido con nosotros. Recordarles que la Federación está acá trabajando fuertemente en alianza con varias instituciones para poder obtener el beneficio de los pacientes, para poder obtener tratamientos y tener esa integridad en la salud. También deseo recordarles que nos pueden buscar en diferentes redes sociales. Está la página de nosotros, que es Federación ONGs cr.org, y también está en la página web de la Federación ONGs Pacientes de Costa Rica. Ahí ustedes pueden en la página web encontrar también todas las organizaciones que pertenecemos a la Federación y también ubicarnos según la patología que cada paciente tiene. Muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros, y les pedimos que por favor continúen informándose y nos sigan para poder nosotros seguir trabajando por ustedes. Muy buenos días.